Un gusto estar con ustedes en este evento el día de hoy. Y bueno, en mi caso, me estoy a cargo de hablar un poquito con ustedes respecto a los retos de ciberseguridad en el teletrabajo, lo que ahora se llama la nueva normalidad. Y bueno, básicamente traigo una presentación muy concreta. Vamos a ser un poco ágiles por el tema del tiempo, ya que tenemos también un par de panelistas que nos van a estar apoyando con su conocimiento al respecto en el medio. Y bueno, para entrar en materia, un poco hablar de las prioridades. Realmente las prioridades que hemos vivido en este tiempo a nivel industria, que son las mismas que hemos vivido como cualquier otra empresa o persona a nivel mundial. Eh, en orden de prioridad, realmente nos hemos enfocado en garantizar la salud y el bienestar de los colaboradores, asegurar la continuidad del negocio y buscar minimizar el impacto en los ingresos. Yo creo que estas tres son las prioridades fundamentales que todas las empresas han tenido en todo el mundo y derivado de esto, pues han definido las premisas de trabajo subsecuente. Platicándoles un poquito acerca del panorama en términos pues, de tecnología y de seguridad, les quiero comentar un poco acerca de la situación que se está experimentando al día de hoy. Pues bueno, estamos todos conscientes que estamos atravesando una pandemia global. Hay un temor generalizado a contagiarse o morir a causa de esta pandemia. Hay angustia ante la incertidumbre, existe una paranoia social, hay mucha desinformación en los medios, hay noticias falsas que proliferan por todos lados, sobre todo en redes sociales. Estamos transitando por un periodo de contingencia y confinamiento forzosos. Existe la adopción masiva del teletrabajo en casa derivado de este confinamiento. Ha habido un incremento significativo en el consumo de ancho de banda doméstico derivado también del teletrabajo en casa. Y obviamente pues se ha hecho uso mucho de equipos personales para actividades laborales, debido a que muchas de las empresas ya sea que o no contaban con equipos móviles para asignar a sus empleados, o bien pues no existía tal herramienta. Entonces hubo en gran parte empleados que han tenido que usar sus equipos personales. Ha habido una adopción exponencial de herramientas de videoconferencia, yo lo platicaban mis compañeras en pláticas previas, particularmente Zoom, yo creo que fue el principal ganador en este terreno, supo capitalizar muy bien en la oportunidad, pero bueno, esto también ha traído retos importantes. Ha habido mucha improvisación de protocolos y procedimientos de continuidad del negocio. Realmente digo que la mayoría de las empresas o bien no tenían un procedimiento claro de cómo dar continuidad a su negocio, o bien lo tenían ya obsoleto o no probado. Entonces realmente ha sido un periodo de mucha improvisación este tema de la contingencia del COVID. Hemos visto también muchas migraciones no planeadas a la nube. Realmente muchas empresas tenían infraestructura o tienen infraestructura tradicional hospedada en data centers físicos de manera tradicional, y se han visto la necesidad de migrar esos servicios o esas aplicaciones que tienen hospedadas en esa infraestructura hacia la nube, ya que realmente los impedimentos físicos para el acceso a los data centers que hay al día de hoy por temas de la contingencia, pues afectaron la operación de sus negocios. Entonces hubo y está habiendo mucha migración de servicios a la nube. Y bueno, finalmente hubo mucho surgimiento también de aplicaciones web no estandarizadas, principalmente aplicaciones informativas, no tanto operativas o transaccionales, pero la gran mayoría de las empresas buscaron mecanismos tecnológicos para comunicarse con empleados y con clientes, para hacerles llegar información, ya sea de cómo es el comportamiento de la pandemia al interior de la propia organización, información de concientización, etcétera. Entonces, hubo mucha proliferación también de esas nuevas aplicaciones que originalmente no estaban identificadas en el catálogo de aplicaciones corporativas de las empresas. Ahora, derivado de esta situación, ¿qué riesgos y amenazas son los que tenemos identificados? Principalmente los cuatro que muestro aquí arriba son los que más hemos visto activos. El tema de phishing, lo que es engaño a través de correo electrónico, ha proliferado muchísimo y sobre todo con desinformación alrededor del tema de COVID. Y ese tipo de engaños van orientados prácticamente a lo que es el robo de credenciales de acceso, tanto para accesos no autorizados a aplicaciones del negocio, como también para acceso a información personal de los usuarios. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema de phishing, está muy disparado. Otro tema que está muy fuerte es el tema de ransomware o el tema de secuestro de información. Realmente este es un tema que se ha visto, o sea, se ha puesto muy de moda, está muy fuerte ahorita, inclusive a entidades gubernamentales les ha pegado bastante fuerte, y es básicamente que al engañar a algún usuario y lograr que ejecute cierto tipo de código en su computadora, o bien que entró a algún sitio web que estaba comprometido, logran comprometer su propio equipo de tal manera que un atacante toma control de él, encripta toda la información que hay dentro de la máquina y bueno, en base a eso puede
buscar chantajear al negocio a cambio de devolverles la información. Hemos visto también un incremento, pero abismal en temas de registro de dominios apócrifos para las herramientas de videoconferencia, particularmente Zoom, Webex y Google Meet. Tengo aquí una liga que quiero compartirles muy rápidamente. El tema de Zoom se disparó muchísimo. Hay una gráfica en la que podemos ver que el registro de nuevos dominios de Zoom normalmente se comportaba entre 100, 150 dominios por mes, pero durante la contingencia ha tenido picos de 800 o hasta 1200 registros nuevos de dominio. Y evidentemente estos dominios pues no son dominios legales, son dominios apócrifos que están buscando justamente tomar como vía de entrada esas ligas a las que los usuarios hacen clic, por ejemplo, pensando que van a entrar a una sesión autorizada, y lo que están haciendo únicamente al hacer clic, bueno, pues es infectar su máquina y pues, comprometer el equipo y la información que tienen por ahí. Entonces, esto está explotándose muchísimo el día de hoy. Y lo que es la ingeniería social, todo ese tema de desinformación y de angustia generalizada que vive toda la población a nivel global, es explotada también por la gente con malas intenciones. Realmente los ciberatacantes están utilizando la ingeniería social para lograr robar información y escalar privilegios dentro de organizaciones para tener acceso a datos o infraestructura que normalmente no deberían tener acceso. Vemos también mucho riesgo en tema de fuga de información por parte de empleados o personal interno, y también robo de datos por parte de externos. Hay accesos no autorizados a la infraestructura. Hay riesgo muy latente de ataques de negación de servicio, sobre todo para infraestructura transaccional o infraestructura de servicio de clientes. Esto hay que tener mucho cuidado porque finalmente actualmente estamos dependiendo 100% de los medios tecnológicos para atender a nuestros clientes. Entonces, el tener una negación de servicio que nos impida o que nos cierre esa puerta de atención con nuestros clientes es un tema muy crítico y se está explotando mucho al día de hoy. Existe el tema muy fuerte también de fraude, principalmente fraude bancario, pero también hay un fraude que ha crecido mucho y es en torno al tema de COVID. Hay campañas de colecta de fondos mediante dominios apócrifos, entonces hay que tener mucho cuidado de a qué páginas web estamos entrando, tanto para consulta de información o para tema de hacer alguna donación, porque muchos de ellos son apócrifos. Entonces hay que validar muy, muy bien las fuentes de información a las que estamos accediendo. Hay un tema de robo de credenciales muy fuerte, ligado mucho del tema de phishing, van muy de la mano. Y algo interesante es que los ciberdelincuentes al día de hoy ya no están trabajando de la manera tradicional, ya no están haciendo el uso de técnicas de hacking como lo hacían previamente de manera artesanal o de manera manual. Están utilizando muchísimo todo lo que es automatización de procesos y sobre todo el uso de inteligencia artificial. Ya realmente hay un tema de automatización inteligente en el medio para realizar ataques que hay que tener mucho cuidado con ello y sobre todo estar preparados. Entonces, esto básicamente es un poco el entorno que estamos viendo en cuanto a riesgos y amenazas. En términos de datos y estadísticas, les comparto un poco. El 80% de las empresas está considerando que su red sea comprometida al menos por una ocasión durante 2020. El 35% de las organizaciones aceptan haber sufrido 6 o más ataques exitosos durante 2019. Los sectores financiero, telecomunicaciones y salud son los sectores más atacados normalmente. Salud en este año, recientemente por el tema del COVID, ha escalado mucho la posición. Yo creo que al día de hoy se debe estar encontrando entre el primero o el segundo lugar derivado de ello. El 63% de las organizaciones han sido impactadas por ransomware, phishing, ingeniería social relacionadas con el COVID. Entonces, este dato es muy, muy importante. O sea, realmente el 63% de las empresas durante este año han reportado que sí han tenido impacto por los 4 principales riesgos que hemos comentado. 53% de las organizaciones han incrementado sus presupuestos de ciberseguridad derivado del tema de COVID. Puede ser un incremento temporal para atenuar la contingencia o puede ser un incremento permanente, dependeremos de tanto se alargue el tema de la contingencia y sobre todo qué tanto se adopte el tema de teletrabajo de manera permanente. Un dato importante también, cerca del 1%, el 0.65% del total de los correos electrónicos que recibe una compañía se tratan de phishing. Entonces, es muy importante tener los controles necesarios alrededor del correo electrónico para asegurar que nuestros usuarios no se vean impactados por este tema. 70% de los atacantes vienen de origen externo. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente alguien del exterior está intentando tener acceso a nuestra información, a nuestros datos, a nuestra infraestructura, pero finalmente hay un remanente de 30% que puede ser interno, entonces hay que tener mucho cuidado por ahí. ¿Y qué hay detrás de los ataques que estamos viendo? Bueno, básicamente 45% de los ataques que se han identificado están utilizando técnicas de hacking, 22% han estado relacionados con errores de configuración por parte de la compañía, 22% han estado relacionados con ingeniería social
17% con malware. Malware es básicamente un virus, un software que está realmente llevando a cabo tareas no autorizadas y está representando una amenaza sobre los equipos de cómputo de las personas. Y bueno, 8% están relacionados con abuso de privilegios de usuarios autorizados, muy de la mano de lo que es un origen interno de ataques. Y bueno, retomando un poco el tema de los dominios apócrifos, para darles un poco de números, hasta marzo de 2020 habían sido registrados 2022 dominios maliciosos relacionados con las palabras COVID o corona y cerca de 40.261 estaban todavía en proceso de revisión por considerarse de alto riesgo. Entonces, realmente pues, vemos muy activo a todo el sector de ciberdelincuentes, entonces hay que estar muy preparados y sobre todo con mucha cautela. En temas de casos reales, yo creo que el sector más impactado al día de hoy ha sido el tema de salud. La propia Organización Mundial de la Salud nos ha comentado que hasta 5 veces se ha multiplicado el tema de ataques cibernéticos. Entonces, es un tema que está muy caliente y hay que tenerlo muy en cuenta. La Interpol, por ejemplo, está alertando sobre fraude cibernético. Como sabes, la Interpol tiene alcance mundial prácticamente y está monitoreando constantemente el comportamiento del Internet. Entonces, es muy importante tener en cuenta que pues, tanto estas dos instituciones de cobertura mundial están muy alarmadas por ese tema y hay que tomar acciones al respecto. Y finalmente, una noticia reciente de esta semana, líderes mundiales se han puesto de acuerdo para exhortar a los gobiernos a unir fuerzas y trabajar muy fuerte contra el ataque cibernético que está plagando prácticamente el sistema de salud a nivel global. Pareciera pues, algo muy crudo, muy cruel el estar sacando beneficios, en este caso de sistemas de salud durante una contingencia, pero bueno, pues es la realidad que estamos viviendo y hay que tenerlo muy en cuenta. En cuanto a los retos principales que identificamos, eh, básicamente son los que me he listo aquí, comenzando por el tema de reducción de presupuestos. O sea, esos son retos ya a nivel empresa, a nivel área, por ejemplo, de infraestructura o área de seguridad. Estamos experimentando, bueno, reducciones de presupuesto que implican revisión y optimización de gasto operativo, reducción de capacidad operativa, revisión y priorización de inversiones y actualización del portafolio de proyectos que tenían planeado para realizar durante 2020. Yo uno de los principales retos técnicos que todas las empresas han tenido y siguen teniendo es el habilitar acceso remoto seguro, pero para todos los colaboradores. Muchas de las empresas ya contaban, por ejemplo, con algún mecanismo de acceso remoto, ya fuera vía VPN, vía correo electrónico en la nube, etcétera, pero no a lo mejor para el 100% del volumen de sus usuarios. Entonces, bueno, esto que ha involucrado que se tengan que habilitar desde túneles de VPN para encripción de comunicación, firewalls personales, antivirus, anti-malware, autenticación de accesos para todos los usuarios, brindar capacidad de soporte técnico remoto para todos los usuarios, que normalmente esto es un dolor de cabeza para las empresas y al hacerlo de manera remota para el 100% de la población de empleados es un tema complicado. Y hay que revisar también el tema del acceso a Internet en casa y sobre todo la estandarización de configuraciones de seguridad. Eh, Tenemos un reto importante también en temas de falta de capacidad de infraestructura tecnológica. Muchas de las empresas, pues a lo mejor no tenían laptops o a lo mejor no para todo el universo de empleados. Entonces, bueno, ha habido una necesidad de reforzar el tema de infraestructura, tanto con laptops, con infraestructura central tradicional, migrándose hacia la nube. La capacidad de gestión de la infraestructura central también se ha visto impactada por el tema de las restricciones de movilidad. Hemos visto también una dolencia en tema de monitoreo y visibilidad. No es lo mismo tener capacidad en la red corporativa de tener visibilidad de todo lo que está sucediendo a tener que tener esa misma visibilidad en los N cantidad de puntos remotos que representan las estaciones de trabajo de los usuarios. Y bueno, hemos visto también un tema con el ancho de banda de telecomunicaciones. Ha habido saturación en varias zonas de la ciudad por la proliferación del teletrabajo y bueno, es algo que hay que tener considerado. Y sobre todo que nuestros usuarios pues tengan acceso de buena calidad para poder realizar sus funciones. En temas de seguridad hemos visto una ampliación de la superficie de riesgo tecnológico bastante fuerte. Realmente, de manera tradicional, el perímetro de seguridad estaba acotado a lo que era la red corporativa de las empresas. Esto, derivado de la pandemia, se ha acentuado todavía más. De por sí ya el perímetro se había venido borrando un poco, entonces ya realmente el perímetro pues, ha evolucionado hacia las computadoras personales. Eso es Pues un minuto. básicamente, sí, básicamente, digo, estos son en grandes rasgos los retos. En tema de recomendaciones, muy rápidamente, les voy a presentar aquí algunas. Les recomiendo mucho identificar la superficie de riesgo que tienen, tener un inventario actualizado de aplicaciones cloud y aplicaciones on-premise, tener un inventario de dispositivos remotos y on-premise, hacer un plan de acción priorizado,
tener canales de comunicación remota autenticados y encriptados, establecer doble factor de autenticación en todas sus conexiones, segmentar la red corporativa y controlar y limitar los accesos, tener controles adecuados para todos los dispositivos remotos, incluyendo antivirus y todo lo que hemos comentado ya, tener un programa de concientización adecuado, sobre todo con mayor hincapié en los 4 principales temas que comentamos, que es phishing, el tema de dominios apócrifos, ingeniería social, etcétera. Tener un canal de comunicación para los empleados de tal manera que puedan reportar incidentes cibernéticos, tener un programa de respaldos de información adecuado precisamente para poder defenderse ante un tema de secuestro de información. Tener un programa de actualización y mantenimiento de versiones de infraestructura actualizado y tener un monitoreo, esto es muy importante, hacer un monitoreo continuo en modo paranoico. En este momento hay que no dejarnos sesgar por la cantidad de alertas que veamos en nuestros sistemas de monitoreo. Cualquier alerta, por mínima que sea, hay que darle prioridad el día de hoy para poder identificar oportunamente una amenaza. Y bueno, evidentemente, pues les recomendaría tener un programa de gestión de vulnerabilidades, un protocolo actualizado y revisado de respuesta a incidentes y sobre todo también aprovechar esta ocasión para documentar y poner en práctica un procedimiento, un protocolo de respuesta a incidentes y de continuidad del negocio que esté probado. Entonces, básicamente, digo, estas son las recomendaciones que yo quisiera hacerles. A continuación, bueno, nos van a acompañar un par de personas bastante destacadas del medio. Nos acompaña Luis Eduardo Domínguez, que es el Global Cybersecurity Manager de Vitro, y también Roberto Flores Gutiérrez, que es Chief Risk Officer y Chief Security Officer de AXA, quienes nos van a estar compartiendo su experiencia. Vamos a hacerles 3 preguntas para que cada uno de ellos nos dé su punto de vista. Y pues la idea es básicamente que de todos ustedes tengan un poco de información respecto a lo que se están haciendo en este tipo de empresas durante la contingencia para contener el impacto. ¿Qué tal? Buenas Pues tardes. bueno, hola Luis, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Hola, Un gusto hola estar Roberto. aquí, gracias. Bueno, pues comencemos con la primera pregunta. Para ambos, si gustan, comenzamos con Luis y seguimos con Roberto. ¿Cuál fue la situación particular en tu empresa ante la contingencia de COVID-19 en términos de teletrabajo y ciberseguridad? Pues básicamente ya unas fueron comentadas, la parte de phishing, pero no solamente en la parte de correo electrónico. Phishing pues es prácticamente engaño por alguno de los medios, ¿no? Ahorita se está viendo mucho el incremento por parte de correo electrónico a la gente, ¿sí? Engañar, pues como bien comentaste, esta parte han aumentado mucho los dominios en los cuales se generaron en estos tiempos. Efectivamente, 50,000 correos más o menos llegada al número que comentabas ahorita, 42,000, 43,000 en las etapas de marzo fueron generadas. No solo ahorita en correo electrónico, también en celulares, llegan a las personas mensajes en las cuales diciendo, oye, pues regrésame un mensaje, ¿no? Y pues prácticamente clonan la parte de WhatsApp o correo electrónico. El acceso remoto del usuario realmente, pues eso es muy apetitoso para todos los cibercriminales. El que ya esté en la casa es muy diferente, ese ambiente de protección. El negocio cambia, pero realmente es una parte muy importante, pero las regulaciones siguen igual, es decir, las auditorías, aún así necesitamos seguir teniendo esa protección, ¿no? Y pues el uso de incremento de aplicaciones libres en muchos de los casos de las personas, como están en su casa, pues en muchos de los casos con eso se puede compensar o piensan que se puede compensar esa parte, ¿no? De teletrabajo. Correcto. Muchas gracias, Luis. Gracias. Bueno, en nuestro caso, más o menos es la misma situación, dado que más o menos es la misma experiencia en cuanto a trabajar en casa. Pero bueno, algo clave que está sucediendo y que es muy importante es que la comunicación y un equipo que concentre y gobierne la crisis es muy importante, ¿no? Entonces, la comunicación y el entrenamiento a todos los empleados y que trabajan con nosotros ha sido clave para que podamos trabajar de forma coordinada y además segura, que es la parte relevante, ¿no? Que estamos tratando de explicar. Entonces, el entrenamiento ha sido muy importante para que la gente pueda estar trabajando desde casa y además muy consciente de las medidas que tiene que tomar, ¿no? De poder validar cómo están sus servicios de Internet, cambiar sus claves de acceso, manejar y controlar mucho mejor toda la información y hacer backups principalmente.
Entonces, ha sido una carga y una forma de trabajar de forma inmediata, que no estábamos acostumbrados a manejar esa población, que si bien un segmento de la población ya estaba, todos los demás tenían que estar ya integrados en estos servicios. Un poco tomamos experiencia de lo que estaba sucediendo en Europa, intercambiar información de cómo estaba sucediendo, y pues así es como empezamos a adelantar algunas acciones, ¿no? Adquirir más equipos, a configurarlos todos iguales también. La adquisición de equipos fue un problema, ¿no? Y uno de los retos principales. Y por otra parte, el que vemos que a veces no se invierte en este tipo de acciones de reacción hacia un incidente o de crisis, pues vemos que cuando sucede esto, sí es válido invertir en esto y darle prioridad a este tipo de cosas, que ahora más que nunca hemos experimentado que es conveniente invertir en este tipo de cosas, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Roberto. Gracias. Ahora, en términos de los retos, ¿cuáles fueron los retos principales que enfrentaron y cómo los resolvieron durante esta contingencia? Luis, por favor, tus comentarios. Los retos, pues básicamente intentos de robo, aumentaron considerablemente intentos de robo de credenciales, ataques hacia los sistemas de manera externa. Al final de cuentas, pues el negocio prioriza toda esa parte de monitoreo, prioriza esa parte de respaldos. Se implementaron herramientas, pues básicamente de doble factor de autenticación, es decir, que si el usuario ya está en su domicilio, en su casa o fuera, pues exista un doble factor, ¿sí? No solamente el usuario y la contraseña. Eso sin lugar a duda pues ha sido algo muy bueno, ¿sí? Con lo cual contrarrestamos pues esa parte de esos riesgos para nosotros, ¿no? Pues la parte sin lugar a duda del seguimiento, pues ha sido el seguimiento pues fue un reto también, no es el mismo, ahorita comentaba una compañera que pues bueno, esas sesiones diarias, 3 veces al día por parte de la contingencia pues han sido básicas en inicio del día, a mitad del día, a finalizar del día para ver cómo inicia el negocio, cómo se mantiene durante el día la operación y al finalizar cómo es que finalizamos toda la parte de telecomunicaciones, y pues sobre todo un canal seguro de comunicación para todas las áreas de Helpdesk, sin lugar a dudas fueron también una parte del éxito para llevar a cabo todo este apoyo hacia todo el negocio, ¿no? La habilitación de servicios en la nube, sin lugar a duda, pues fue algo también la parte de geolocalización donde se encuentra pues nuestra persona, a final de cuentas, la parte global que se tiene en este caso, pues nos ayudó mucho a abrir, pues muy sencillo, muy rápido, y pues el permitir dispositivos móviles también. Cómo cuidarlos, a final de cuentas el usuario pues utiliza su dispositivo móvil, en este caso pues, es responsabilidad nuestra partir y cuidarlos, a final de cuentas pues el negocio necesita seguir produciendo, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Luis. En tu caso, Roberto. Sí, gracias. Bueno, en nuestro caso creo que de lo más relevante de retos era asegurar que todos los servicios de terceros cumplían también con requerimientos tanto de seguridad como continuidad del negocio, ¿no? Que todos los servicios que nos estaban dando se dieran aún estando todos en casa y que además nos pudieran proveer en el mismo nivel de servicio. Entonces, un reto importante era estar validando con todas estas personas o diferentes compañías que pudiéramos seguir trabajando igual y pudiéramos mantener el mismo nivel de servicio. Eso era muy importante. Y además, obviamente, como intercambiamos mucha información o forman parte de nuestra propia operación, hay que tener cuidado de todos los mecanismos de control y de seguridad que estamos metiendo, que cumplan exactamente igual, ¿no? Y que estén al menos al mismo nivel de estandarización. Y por otro lado, sigo insistiendo un poco más en la comunicación muy importante, interna como externa, precisamente hacia los proveedores y hacia los clientes, saber cómo van a interactuar con nosotros y qué mecanismos de control deben de tomar, que no deben recibir o no deben aceptar comunicación apócrifa, como vemos los spams y todo este tipo de cosas, que por supuesto pueden aprovecharse en estos momentos, ¿no? Tanto para clientes como los propios empleados o nuestros terceros proveedores que interactúan con nosotros. Entonces, esa ha sido parte relevante de todo esto.
Y por supuesto, el que estemos estandarizando todas las herramientas de control y de protección de la información nos ha ayudado a que todos los equipos son propiedad de la propia compañía, ¿no? Entonces, todos los empleados manejan un estándar de antivirus, un estándar de anti-spam, un estándar de filtrado de contenido que nos ayuda a mantener un nivel aceptable de control, ¿no? Muy bien, excelente. Gracias. Y bueno, para terminar, una última pregunta. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para todos los empresarios que nos escuchan el día de hoy para pues, tratar de mejor medida llevar de manera más exitosa el teletrabajo de aquí en adelante, en la nueva normalidad, de manera segura? En tu caso, Luis, ¿cuáles serían las recomendaciones? Sí, empieza Luis. Básicamente para mí, pues la parte de priorizar, ¿no? Realmente para muchos de los negocios es muy complicado proteger todo. Sí, ahorita una compañera lo comentó. Comencemos con, a final de cuentas, toda la parte que nos puede afectar, la parte de cadena de suministros, ¿no? Lo que el negocio necesita realmente, las joyas de la corona, a final de cuentas, lo que nosotros le nombramos, ¿no? No todo se puede proteger, no todas las personas en muchos de los casos necesitan conocer cierta información importante. Esa parte de priorizar, clasificar la parte de la información que maneja cada uno. Muchos de los controles o a final de cuentas en el endpoint o equipos de cómputo o dispositivos móviles, posiblemente podemos comenzar con directores, gerentes, jefes de área, agentes de compras, de ventas, que probablemente manejan información importante, números que sin lugar a dudas, si son adquiridos por algún cibercriminal, los pueden utilizar de alguna manera que no nos aproveche hacia el negocio, ¿no? Cuidar nuestros vendors, una de las partes que comentó precisamente ahorita Roberto, pues es muy importante, ¿no? No caigamos en el tema que le sucedió hace ya tiempo a una empresa estadounidense, Target, a final de cuentas, en donde pues por dejar prácticamente descuidar al tier party, el proveedor, también evaluemos esos proveedores, ¿no? Muchos de los proveedores también nos necesitan ayudar en cumplir prácticamente con esos requerimientos que necesitamos ahorita hoy en día, sobre todo en esta contingencia, en donde pues nuestros niveles de seguridad, como bien comentamos anteriormente, Roberto Jesús, pues de andar en bajos, pues, prácticamente todos debemos vivir en esa paranoia como departamento de tecnologías que soportamos el negocio, llegar a sus objetivos y pues aprender, ¿verdad? De toda esta parte de teletrabajo, lo podemos ahora sí que habilitar muy bien, lo podemos exponenciar y hacer esa sinergia, ¿no? Al final de cuentas. Muchas gracias, Luis. ¿Y en tu caso, Roberto? Sí, pues bueno, yo recomendaría, obviamente las organizaciones tienen diferente nivel de maduración con respecto a esto, pero es muy importante que identifiquen bien sus procesos críticos y el personal clave, porque esto es como vas a ir determinando tus prioridades de lo que vas a implementar de controles y también de lo que vas a poder proveer de servicios e infraestructura a estas personas. Dado que estas personas tendrían que ser principalmente el core business, o sea, el negocio principal o lo que más aprecia la organización, ¿no? Cuando ya tienes bien clasificado cuáles son tus procesos críticos y cuáles son las personas claves que van a mantener esos procesos. Y basado en eso, entonces darle todos los servicios requeridos y precisamente pensando en ver qué servicios puedes mandar a la nube, qué servicios puedes mantener on-premise y que tendrás que poner esos controles. Por otro lado, los respaldos, muy importante. En muchas ocasiones, muchas organizaciones manejan información propia, o sea, información relevante e importante en los procesos, en las terminales o en los laptops. Entonces, es muy importante mantener una buena estrategia de respaldo de todos esos equipos, independientemente de toda la información que se maneje en los diferentes procesos, darle prioridad precisamente a esos procesos críticos, ¿no? Y bueno, por supuesto lo que hemos hablado, tener un segundo factor de autenticación y todos los puntos débiles que siempre aprovechan, como siempre, los atacantes. Y siempre el punto débil es el usuario final. Es importante que eduquemos a toda la gente que trabaja con nosotros y trabaja con nuestros equipos, que también cuiden su red local, la de sus casas, que cambien sus passwords, que no compartan esta información, dado que ya es mucho más, no hay controles sobre estas medidas en cuanto está distribuido en toda la gente, ¿no? Entonces,
Si la gente está más consciente de lo que puede compartir y de lo que debe que cambiar y de lo que tiene que proteger desde su casa, es mucho mejor. Y por supuesto hay un montón de herramientas en el mercado y muchas de las que ahorita mencionaste que tendrían que estar considerándolas para que puedan sentirse más tranquilos y seguros de toda la información que está fluyendo ahora de forma remota, ¿no? Excelente, muchas gracias, Roberto. Sí, gracias. Bueno, pues bueno, para terminar tenemos un espacio para preguntas. Quisiera nada más previamente comentarles algunos de los beneficios que hemos identificado a raíz de toda esta contingencia de COVID en términos de seguridad o de infraestructura. Y bueno, básicamente comenzamos con lo que es optimización del gasto operativo. Realmente se ha logrado optimizar muchísimo el costo de la operación del negocio. Se ha maximizado la utilización de base instalada. Por ejemplo, nos comentaba Luis, el hecho de voltear a ver al interior, a ver con qué contamos al día de hoy y poder hacer algo nuevo sin necesidad de invertir ha sido algo muy provechoso para las empresas y ha facilitado mucho que se maximice ese retorno de inversión de lo que han hecho en el pasado. El tema de la productividad se ha incrementado alrededor del 35% derivado del trabajo. Eso ha sido algo generalizado yo creo, en todas las industrias. Se han implementado proyectos que se tenían en el tintero retrasados por falta de tiempo. O sea, el hecho del confinamiento nos ha ampliado ese horario pues potencialmente laboral, lo que ha permitido que se saquen adelante proyectos que estaban en el olvido. Se ha validado sobre todo el esquema de home office como una alternativa válida y eficiente para las empresas. Algunas por temas culturales le tenían un poco de desconfianza, pero bueno, ya se ha validado correctamente su funcionamiento. Ha servido también para actualizar la documentación y definir estrategia. Muchas veces estamos pues ahogados en temas operativos y en esta ocasión la contingencia pues nos dio ese tiempo adicional para poder sentarnos a definir y documentar estrategia del negocio. También, por ejemplo, el tema de actualización de políticas y procedimientos. En algunos casos, la contingencia nos agarró con las prisas, a lo mejor con procedimientos obsoletos o no muy bien comunicados. Y bueno, ha sido la oportunidad ideal para pues, actualizarlos y difundirlos. Se ha creado también una muy grande conciencia social y ambiental a nivel empresa y a nivel personal. Y bueno, ha servido también muchísimo para robustecer tanto conciencia como controles de ciberseguridad a nivel negocio. O sea, se ha reforzado mucho. Hemos visto un incremento muy fuerte en temas de adopción de tecnología y de normas de seguridad. Y finalmente, pues algo muy importante es que esta contingencia y este tema del coronavirus nos ha dado un acelerón en temas de transformación digital. Hay muchos que hablan que es un brinco de alrededor de 5 años en el futuro. Realmente le pusimos todo el acelerador al tema de transformación digital y yo creo que todas las industrias han identificado en lo digital como la oportunidad ideal para seguir atacando el mercado. Entonces yo creo que son básicamente los beneficios que hemos identificado. Y bueno, sin más, los invitaría a que nos compartan algunas preguntas. Voy a dejar aquí en pantalla las recomendaciones que comentamos hace unos momentos para que las puedan ver. Digo que íbamos un poco rápido por temas de tiempo, pero bueno, para que no dejen de consultarlas todas. Y bueno, pues adelante con las preguntas, por favor. Muchas gracias a los tres y ahorita paso la palabra a Yoali. Adelante para la primera pregunta. Gracias. Les pregunta Jesús, ¿qué medidas de seguridad jurídica recomiendan para proteger la información, ya que el empleado tendrá acceso a la información a distancia? Pues mira, en ese sentido, el documento pues, tradicional por excelencia es el acuerdo de confidencialidad que se firma con los colaboradores, pero finalmente yo creo que varía mucho el tipo de cláusulas que van dentro de ese documento dependiendo de la industria. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, trabajar en una manufacturera que a lo mejor trabajar en una farmacéutica que maneja patentes, por ejemplo. Yo creo que el grado de cláusulas y condicionantes va a variar mucho. Yo ahí lo que les diría es, o sea, sí existen los mecanismos legales para tener ese control de la información con los colaboradores, pero los invitaría a que se asesoren con algún abogado especialista en temas de derecho digital. Ya hay varias personas muy especializadas en el medio, entonces yo creo que el camino correcto sería tener una buena asesoría con ellos y sobre todo no caigamos en el paradigma de que no existe legislación en México, que estamos muy obsoletos en temas de legislación. O sea, sí existen los medios para protegerse y sí, o sea, a lo mejor no son del dominio público, pero un buen abogado los puede asesorar bastante bien. Totalmente, digo, o sea, precisamente como comentabas, Jesús, esa parte, sin lugar a dudas, de recursos humanos, la parte legal en una empresa y concientizar al usuario, como bien comentábamos, pues ahora sí que el usuario debe conocer los riesgos y hacerlos parte de, no, al final de cuentas, la información, o bien platicamos, es del negocio, ¿verdad? Y pues ellos son parte fundamental. Correcto.
Sí, exactamente, completamente de acuerdo. Gracias. Pregunta Alejandro. ¿Qué acciones pueden implementar las empresas para mejorar la ciberseguridad de quienes tienen que hacer trabajo remoto? Pues yo básicamente bueno, recomendaría justo las que tenemos aquí en pantalla en este momento. Yo creo que lo principal es identificar dónde estamos parados, porque no todas las empresas o todas las personas estamos en la misma situación. Entonces yo creo que lo ideal es hacer ese análisis inicial. Nosotros lo llamamos, por ejemplo, como identificar la superficie de riesgo. Lo podemos hacer mediante un análisis de riesgos o algún análisis de seguridad, ya sea con recursos propios o apoyándonos con un tercero especializado. Y bueno, derivado de ello, pues tomar las acciones correspondientes. Básicamente, yo creo que lo principal es tener mucha conciencia y concientizar de manera constante a todos los colaboradores, a todos los involucrados, y derivado de ahí, pues tomar en cuenta todos los controles tecnológicos que se pueden implementar. O sea, son innumerables los controles, pero particularmente yo creo que es mucha conciencia y sobre todo tener claro dónde estamos y tener un plan de acción adecuado. Sí, completamente de acuerdo. Digo, haciendo una evaluación de los riesgos que tenemos, porque obviamente, como bien dices, cada uno tiene sus circunstancias. Es como más o menos vas a estar determinando qué infraestructura, qué herramientas que hay que poner, ¿no? No es una receta única, sino tiene que ver mucho de las circunstancias y la madurez de cada organización. Exacto. Sí, en muchos de los casos, platicamos ahorita, pues existen muchas tecnologías que nos ayudan a cumplir inmediatamente, con tecnologías de alto costo, bajo costo. Podemos iniciar autoanalizándonos, ¿no? Autoanalizándose y verificar efectivamente qué es lo que para nosotros importa y pues ir atacando, ir implementando, ahora sí que viendo esa optimización, pero todo, sin lugar a duda, enfocada a que el negocio siga operando, ¿no? Que ahorita pues es lo que el negocio mucho le interesa, ¿no? Muchos de las veces ven el tema de seguridad, oye, cuando vas a implementar una tecnología, pues no puede causar algún problema, ¿no? Debemos de cambiar ese paradigma, debemos de cambiar esa forma de pensar a que somos habilitadores, ¿verdad? Muy bien, la verdad tenemos algunas otras preguntas, pero por tema de tiempo se las vamos a hacer llegar directamente por correo y si nos hacen favor de contestarlas. Yo de antemano a Jesús, Luis y Roberto les agradezco mucho pues su participación.